Australia, a inicios de la década de 1930, vivía un momento crítico. La Gran Depresión golpeaba con fuerza su economía agraria. En el oeste australiano se habían asentado decenas de miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial como pequeños agricultores, soldier settlers, con la esperanza de cultivar trigo y ganados. De hecho, el gobierno federal y los estados otorgaron más de 5.000 parcelas a excombatientes después de 1916, aunque para 1929 solo unos 3.500 seguían en sus tierras. Estas granjas eran muy precarias. Faltaba capital, la tierra era magra y los préstamos caros, por lo que muchos colonos, alrededor de un cuarto, ya habían abandonado el cultivo hacia 1932. Al mismo tiempo, los precios del trigo y otros productos agrarios se desplomaron por la crisis económica global, empeorando aún más las deudas de los granjeros. La combinación de sequía crónica y plagas hacía que la situación fuera casi insostenible. Entre las amenazas naturales destacaba el emú, un ave corredora nativa. Desde 1922 se le consideraba oficialmente plaga de cultivos por sus daños. En 1932 una sequía extrema provocó que decenas de miles de emús migraran desde las áreas áridas hacia las zonas cultivadas de Australia Occidental. Estos bandos de emús, se llegó a hablar de entre 10.000 y 20.000 ejemplares, atravesaban cercas de alambre, la famosa Rabbit Proof Fence, en busca de alimento, destrozando cosechas de trigo y alimentando además plagas secundarias como conejos que seguían sus pasos. Los factores clave de esta crisis rural fueron asentamientos masivos de veteranos. Australia Occidental reasentó más de 5.000 soldados retirados en pequeñas granjas, pero la falta de recursos y experiencia provocó que muchos fracasaran. Escasez de capital y caída de precios, los colonos tenían poca inversión y cultivaban suelos marginales. Con la depresión global, los precios del trigo cayeron drásticamente, ahogando económicamente a los agricultores. Sequía de 1932 y plagas migratorias, la grave falta de lluvias desvió a los emús hacia los campos cultivados. Estas aves rompían cercas al pasar, permitiendo la entrada de conejos y otras plagas secundarias. Problemas ecológicos, el cambio masivo del paisaje, limpieza de bosques y cultivo extensivo, había alterado el equilibrio ecológico. El suelo con menos vegetación retenía menos agua, agravando la salinización y las sequías locales. Frente a esta situación insostenible, los agricultores de la región de Campion, Australia Occidental, cerca de la famosa cerca antirrábica, organizaron una petición desesperada. Tras años de intentos fallidos con métodos convencionales, persecuciones montadas, trampas artesanales, en octubre de 1932 enviaron delegaciones a los gobiernos. El 21 de octubre de 1932, un reportero informó que el mayor Wayne Meredith, del Ejército Real Australiano, partiría de Perth con un pequeño equipo para luchar contra miles de emús que estaban arruinando los cultivos de trigo en la región de Campion. Meredith viajaría con 2 ametralladoras Lewis y un cargamento inicial de 10.000 proyectiles. La medida se tomó por petición de los colonos. En paralelo, una delegación de granjeros de Campion había solicitado prestada una ametralladora al gobierno estatal. El ministro de Defensa, Sir George Pearce, aceptó cooperar siempre que el Estado asumiera los gastos y que las armas fueran operadas por efectivos de la milicia local. El 2 de noviembre de 1932 comenzó la movilización oficial. 3 soldados del Ejército Real, el mayor Meredith, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran, llegaron ese día al campamento base en Campion tras un viaje por tierra. La prensa describió así su llegada. Sedientos de destrucción de miles de emus, la patrulla de ametralladoras Lewis desde Perth, compuesta por el mayor Meredith, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran, llegó hoy al área de Campion. Los granjeros locales, muy preocupados, celebraron un consejo de guerra en un rudimentario ayuntamiento del distrito. Unas 50 familias de colonos asistieron para planear la lucha contra las aves que les saqueaban las cosechas. La primera estrategia militar fue intentar una emboscada clásica. Esa misma tarde, a la hora del almuerzo,
los soldados detectaron una bandada de unos 40 emus pastando en un campo. Se colocaron en posición y abrieron fuego al mediodía contra el rebaño, pero la emboscada resultó un éxito solo parcial. A tiros de fusil a 140 metros consiguieron abatir apenas media docena de aves. Este resultado inicial fue decepcionante. Con 150 cartuchos disparados, no lograron eliminar más que esos pocos ejemplares. Al no rendir frutos los planes de reunir grandes bandos, con pastores, los militares adaptaron su táctica. En lugar de un gran cerco, Meredith decidió moverse entre las granjas y emboscar grupos más pequeños de emus conforme aparecían. Se instalaron retenes fijos en campos cercanos a los pozos de agua, donde los emus beben al amanecer, y se usaron vehículos para intentar sorprenderlos desde distintos ángulos. Durante las campañas, los soldados debían soportar el clima extremo. Esta fotografía de la época muestra a los artilleros australianos descansando junto a una pequeña laguna tras horas de vigilancia. El calor intenso del interior y los largos desplazamientos en camión exigían breves pausas entre los turnos de fuego. La realidad fue rutinaria y los artilleros muchas veces esperaban tumbados o sentados, observando el horizonte en largas y tediosas guardias. En los días siguientes se sucedieron varias incursiones. El 5 de noviembre, por ejemplo, se reportó que el mayor Meredith y el sargento McMurray acamparon en el fundo del colono Parry. Al amanecer, volvieron a disparar contra un pequeño grupo de emus, matando unas 12 aves y dejando varias heridas. Ese mismo día, el periódico informó que los artilleros habían consumido ya unos 2000 cartuchos y estimaba en 200 emus alcanzados, muertos o heridos hasta ese momento. A pesar de estos esfuerzos, los colonos veían que los emus seguían regresando con regularidad a los campos de trigo. Las noticias locales hablaban de resultados mixtos. Por ejemplo, el 8 de noviembre, el Sydney Morning Herald destacó que en los días previos se habían disparado más de la cuarta parte de las 10.000 rondas de munición asignadas y que el fin de semana se contabilizaron cerca de 200 emus muertos. Sin embargo, aclaraba que la eficacia era limitada. Cuando los fusileros instalaron una ametralladora sobre un camión para perseguir a una docena de emus, los animales escaparon velozmente a 60 km por hora y desaparecieron en el monte antes de que los disparos pudieran alcanzarlos. Cada emboscada requería paciencia extrema. Los emus suelen viajar a gran velocidad, hasta 70 u 80 km por hora, y rara vez se quedaban agrupados. Esta campaña encontró varias dificultades. En primer lugar, la altísima velocidad de los emus, que pueden alcanzar hasta 60 u 80 km por hora cuando corren, superando con creces la velocidad de los vehículos de la patrulla de la época. Aviso temprano. En cada grupo suele haber un emú vigilante que detecta el peligro y alerta al resto, provocando que los animales huyan inmediatamente. Pieles resistentes, la gruesa piel de los emus, a menudo hacía de protección, y las balas, muchas veces solo los herían o los dejaban aturdidos, pero les permitía huir de la zona. Munición insuficiente, a pesar de los miles de proyectiles, los cazadores hallaron ridícula la proporción. Por ejemplo, se reportó en más de una ocasión que incluso con más de 100 rondas disparadas, no se abatió ni un solo ejemplar. Estos factores explican por qué la operación militar no fue un éxito rotundo. Tras unos días de combates intermitentes y cansadores, la campaña mostró resultados modestos. Incluso después de meses de disparos, los emus seguían presentes y causaban daños en los cultivos. Hasta el 9 de noviembre de 1932 se habían gastado aproximadamente 1.870 cartuchos y se calculaba que el número total de emus alcanzados rondaba los 300. Sin embargo, las cifras reales fueron objeto de debate. El propio mayor Meredith informó más tarde que entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre se contabilizaron 986 emus muertos en las operaciones, con otros 2.500 que fallecieron más tarde a causa de las heridas. Aunque estos datos fueron cuestionados por algunos, está claro que la relación balas-caza fue altísima, casi 10 rondas por ave. El 9 de noviembre surgieron versiones contradictorias sobre el fin de la campaña. Un periódico local de Perth
anunció que la campaña de las ametralladoras Lewis contra los emus en el distrito de Campion había concluido por orden del Ministerio de Defensa. Sin embargo, otro diario de Adelaide del mismo día informó que el mayor Meredith, pese a órdenes de retirada, había continuado cazando aves ese mismo miércoles. En la práctica, Pearce, ministro de Defensa australiano, había ordenado inicialmente suspender la operación tras recibir informes escasos de bajas, pero luego dio marcha atrás al saber que el conteo oficial rondaba los centenares. Finalmente, el grupo militar se retiró, aunque los granjeros seguían exigiendo su retorno. Uno de los representantes campesinos transmitió desde Campion un mensaje claro: «Han retirado a los artilleros, es imprescindible que permanezcan». Los emus vuelven a aparecer en gran número. En efecto, pocos días después se reanudó brevemente el operativo ante las súplicas locales, hasta que en diciembre de 1932 las fuerzas se disolvieron definitivamente. La opinión pública y política reaccionó con asombro y humor ante la batalla contra los emus. En el Parlamento Federal y los medios surgieron críticas contra lo que muchos vieron como un derroche absurdo de recursos para matar aves. Un editorial describió la campaña como despilfarro, crueldad y futilidad, recordando casos casi cómicos: 150 disparos sin dar en un solo blanco. Otros señalaron la paradoja de usar miles de proyectiles contra el ave nacional de Australia, tachando la operación de indignante para la supervivencia de la fauna local. Ante las críticas, el ministro Pearce defendió públicamente la medida. En el Senado argumentó que el daño causado por las plagas era tan grave que se justificaba el uso de fuerzas militares. Pearce explicó que primero creía que solo se habían abatido unos pocos emus, por lo que mandó detener la operación, pero luego descubrió que en realidad se habían matado centenares tras las gestiones de los colonos, por lo que autorizó continuarla. Insistió también en que no era más cruel disparar con ametralladoras que con fusiles normales y que cualquier ave herida era abatida inmediatamente para evitar sufrimiento. A nivel popular, el incidente adquirió fama internacional. La historia se reseñó en medios extranjeros. Por ejemplo, la prensa neozelandesa contó la guerra de Emu, señalándola como un episodio único, y quedó grabada en libros de historia locales. Con el tiempo, se convirtió en una anécdota emblemática de Australia, a veces contada con tono jocoso o pedagógico, para destacar los desafíos del medio rural. Incluso se recuerda la frase irónica de Meredith, comparando a los emus con tanques invulnerables ante las ametralladoras. En lo inmediato, el gobierno tomó otras medidas para enfrentar la plaga de emus tras la campaña militar. En 1934 promovió recompensas por cada ave cazada. Se calculó que 57.000 primas fueron reclamadas en 6 meses por granjeros que abatieron emus. También se financió la compra de más munición barata para los colonos. Pero la solución a largo plazo fue reforzar la infraestructura. Se extendieron las cercas anti-emú en la región de cultivo, intentando detener las migraciones de aves hacia los campos. Esta estrategia, sin embargo, fue controvertida porque restringía las rutas naturales de migración de la especie. Con el tiempo, se reconoció la importancia ecológica del emú. De hecho, la especie acabó obteniendo protecciones legales en Australia a fines del siglo XX, incluida su mención en la Ley de Protección Ambiental de 1999. A finales del siglo XVIII, Europa se agitaba en conflictos entre grandes imperios. En el año 1787, el emperador José II de Austria, aliado del Imperio ruso, declaró la guerra al Imperio otomano. Así comenzaba la Guerra Austroturca, un conflicto paralelo a la Guerra Ruso-Turca, motivado por las tensiones en los Balcanes y la pérdida de Crimea por parte de los otomanos. Mientras Londres y París ofrecían apoyo diplomático a los turcos, Viena movilizaba un ejército gigantesco para frenar la amenaza. En el año 1788, las tropas otomanas, dirigidas por el comandante Yusuf Pasha, expulsaron a los austriacos de Mejadia e invadieron el Banato. Ante tal revés, el emperador José II reunió casi 100.000 soldados y decidió ponerse al frente de la campaña. José II era un reformista ilustrado,
con grandes ambiciones modernizadoras, pero escasa experiencia en el campo de batalla. A sus 50 años soñaba con una victoria rápida y gloriosa. Sin embargo, su ejército era un rompecabezas. Soldados procedentes de distintas regiones del imperio, hablando diferentes idiomas, con distintas culturas y cadenas de mando. Un cóctel peligroso. El ejército austríaco avanzó por Transilvania y levantó un campamento junto al río Timis, en las inmediaciones de la ciudad de Caransebeș. Era mediados de septiembre, y bajo un cielo tranquilo, nadie imaginaba que esa noche no habría una batalla contra el enemigo, sino una lucha absurda entre los propios aliados. La noche del 17 de septiembre llegó sin sobresaltos. Una patrulla de húsares húngaros cruzó un puente para explorar los alrededores. No encontraron otomanos. Lo que sí hallaron fue un grupo de gitanos nómadas que vendían aguardiente. Sedientos y exhaustos, los soldados compraron algunos barriles y regresaron al campamento. En cuestión de minutos se desató una fiesta improvisada. Brindis, risas, cantos y una creciente euforia animaban la noche. Sin embargo, el resto del ejército no estaba para celebraciones. Muchos sufrían disentería. El malestar general se mezclaba con el resentimiento. Cuando una unidad de infantería llegó al lugar y pidió participar del festín, los húsares se negaron. La discusión escaló. Se lanzaron insultos en alemán, en húngaro, en serbio. En ese ambiente tenso, un disparo rompió el silencio. En el centro de esta escena marchaba el propio José II, un reformista ilustrado con gran ambición pero escasa experiencia militar. A sus 50 años soñaba con una victoria rápida, aunque el carácter multiétnico de su ejército, formado por soldados que hablaban distintos idiomas y con distintas lealtades, sería uno de los ingredientes clave del desastre que estaba por venir. El ejército austriaco avanzó hacia Transilvania y estableció un campamento cerca del río Timis, en las afueras de la ciudad de Caransebeș. Lo que debía ser una parada táctica para preparar la ofensiva, se convertiría en uno de los episodios más absurdos y vergonzosos de la historia militar europea. Un soldado apretó el gatillo al aire y gritó: «¡Los turcos! ¡Nos atacan!». El efecto fue inmediato. Los húsares, alterados por el alcohol, creyeron la alarma. Desenfundaron sus armas y huyeron a caballo hacia el campamento central, disparando erráticamente en la oscuridad. Los oficiales del campamento intentaron imponer orden, gritando «¡Halt! ¡Halt!», que en alemán significa «¡Alto!». Pero los gritos fueron confundidos por otros soldados, que oyeron «¡Alá! ¡Alá!» y pensaron que el enemigo ya estaba dentro. El miedo se convirtió en pánico. Desde una posición elevada, otro oficial observó el caos y creyó ver una carga otomana. Sin dudarlo, ordenó atacar. La caballería se lanzó a la carga, contra su propia infantería. Los cañones, al ver figuras moviéndose entre la confusión, abrieron fuego. La infantería respondió. Cada sombra era un enemigo. Cada grito, una señal de peligro. Algunas unidades que aún no habían llegado a Caransebeș oyeron el estruendo y se sumaron al combate disparando a ciegas. Los caballos, espantados por los estampidos, se desbocaron y atropellaron a sus propios soldados. El caos reinaba. La refriega duró toda la noche. No se disparó ni una sola bala contra los otomanos. Al amanecer, con los primeros rayos del sol, la verdad se hizo evidente. No había enemigo. Solo cadáveres austríacos desperdigados por todo el campo. La tierra estaba manchada de sangre propia. El emperador José II, presente en el lugar, contempló la escena con horror. Durante la retirada, su caballo se asustó y lo derribó, revolcándolo en el barro. La imagen del emperador, cubierto de lodo, fue el símbolo perfecto de aquella noche grotesca. Se estima que entre 1000 y 1200 soldados austríacos murieron o resultaron heridos esa noche, todos del mismo bando. La batalla de Caransebeș fue una derrota sin enemigo. Al día siguiente, el comandante otomano Yusuf Pasha llegó a Caransebeș.
esperaba una resistencia férrea, pero encontró un paisaje surrealista: cañones abandonados, carros volcados, cuerpos sin enterrar y botines por doquier. Tomaron el terreno sin necesidad de combatir. A nivel estratégico, el episodio no cambió el curso de la guerra. En el año 1789, Austria y Rusia retomaron la ofensiva y lograron tomar Belgrado. Sin embargo, cuando se firmó la paz en 1791, las ganancias territoriales para Austria fueron mínimas. El esfuerzo militar resultó costoso e inútil, pero Caránsebes sí dejó una profunda herida en el orgullo austriaco. Se convirtió en motivo de burla. En Viena se decía que el ejército imperial era el único capaz de derrotarse a sí mismo. Algunos periódicos lo calificaron como una masacre absurda. José II, hundido, escribió en una carta que había perdido el sueño tras aquel desastre. Con el paso del tiempo, Caránsebes se convirtió en una leyenda del absurdo militar. El historiador Erich Durchschmidt lo describió como un cóctel perfecto de casualidad y estupidez. Aunque algunos detalles hayan sido exagerados, la esencia del relato es cierta. Una batalla sin enemigo, provocada por miedo, alcohol y caos. Hoy en día, la historia se recuerda con una mezcla de incredulidad y humor. No por frivolidad, sino porque pone de manifiesto una verdad incómoda. En la guerra, como en la vida, el mayor enemigo puede estar dentro de nuestras propias filas. Así termina esta historia. Un episodio trágico, absurdo, inolvidable. La batalla de Caránsebes no fue una victoria ni una derrota. Fue un espejo de nuestros errores más humanos. Porque cuando reina la confusión, cualquier ejército, por poderoso que sea, puede acabar luchando contra sí mismo. En la Italia medieval del siglo XIV, una pugna de siglos entre güelfos y gibelinos se mezclaba con rivalidades locales tan pintorescas que décadas después serían inmortalizadas en poema y leyenda. Por un lado estaban los güelfos, aliados del Papa, y por otro los gibelinos, partidarios del emperador. En el norte de Italia, esta división política dividió ciudades-estado enteras. Así, la ciudad de Módena era firmemente gibelina, mientras Bolonia era plenamente güelfa, fiel a la curia papal. Esta diferencia ideológica solo exacerbaba las tensiones naturales por posesiones fronterizas, como demostró la derrota del emperador Federico Barbarroja en Legnano en el año 1176 a manos de la Liga Lombarda Papal. Desde el siglo XII, la península italiana era escenario de choques entre el papado y el Sacro Imperio. Esta lucha, iniciada tras Legnano, siguió encendida siglos después. En el año 1325 la balanza aún pendía de escaramuzas locales y alianzas familiares. Bolonios con papas, modeneses con emperadores y poderosos señores del norte como Cangrande de la Scala en Verona apoyando a los gibelinos. Además de la causa religiosa y política, Bolonia y Módena tenían disputas puntuales por territorio. En el año 1296, Bolonia, con el beneplácito del Papa Bonifacio VIII, arrebató a Módena los castillos de Bazzano y Savigno, en la frontera. La muerte del señor de Módena, Azzo VIII, en el año 1308, dejó a la ciudad dividida. Su sucesor fue Paserino Bonacolsi, discípulo del emperador Luis IV, quien prosiguió la política bélica gibelina y llegó a controlar además Parma y Reggio. La respuesta papal fue dura. El Papa Juan XXII declaró a Paserino rebelde contra la Santa Iglesia y ofreció indulgencias a cualquiera que dañara sus bienes o persona. En los meses previos a noviembre del año 1325, los ataques y escaramuzas entre ambos bandos aumentaron dramáticamente. Grupos de milicias boloñesas entraron en territorio modenés quemando campos de cultivo y su podestá, o gobernante, organizó incursiones en Módena y Mantua. Al final de septiembre, un punto de inflexión. Traidores locales entregaron el estratégico castillo de Montebello a los modeneses. Los defensores bolonios fueron ejecutados, lo que enfureció a Bolonia y desató la guerra abierta.
Es importante aclarar un mito. No fue el cubo de madera el causante inicial de la guerra, sino un símbolo posterior. Los relatos más fiables señalan que los modeneses solo robaron el cubo tras vencer en batalla, como trofeo de guerra. El verdadero motivo de la confrontación fue la captura de Montebello por los gibelinos, no un simple cubo de un pozo. Sin embargo, esa simpática historia simplificada, que un grupo camuflado robó un cubo y provocó la ira bolonesa, caló en la memoria popular hasta el punto de bautizar el conflicto como la guerra de la sequía rápida o del cubo raptado. El choque principal se produjo el 15 de noviembre del año 1325 al atardecer, en las colinas de Zapolino, entonces en territorio boloñés. Fue la única batalla importante de aquella guerra. Las fuerzas estaban descompensadas. Bolonia alineó un ejército enorme, con unos 30.000 infantes y alrededor de 2.000 jinetes, muchos sin buena disciplina ni entrenamiento. Frente a ellos, Paserino Bonacolsi reunió unos 5.000 infantes profesionales y 2.000 caballeros gibelinos, muchos de ellos mercenarios alemanes veteranos. Aparentemente Bolonia tenía ventaja numérica, pero la calidad de sus tropas y la estrategia serían clave. Según las crónicas, Bonacolsi concibió un plan astuto. La noche anterior ordenó fingir un movimiento de tropas hacia el río Pánaro al sur, lanzando una fuerza de caballería. Esto distrajo parte del ejército boloñés, que fue enviado en esa dirección. Al amanecer, los gibelinos cruzaron el río de Verdad cerca de Marano sul Pánaro y, tras un pequeño enfrentamiento con una avanzada boloñesa, aparecieron al norte de Zapolino. Al percatarse del engaño, los boloñeses intentaron regresar a su línea principal, pero ya era tarde. Los modeneses estaban perfectamente posicionados en la llanura de Cirivega, rodeando el campamento enemigo. Cuando comenzó la batalla al crepúsculo, los defensores boloñeses apenas estaban organizados. Los gibelinos atacaron ferozmente. Su infantería cargó en el centro, mientras la caballería giraba por los flancos para atacar por detrás. Los milicianos bolonios, muchos de ellos bisoños y mal equipados, pronto entraron en pánico ante la carga inesperada. En pocas horas, la línea boloñesa se rompió. Los bolonios huyeron en desbandada hacia sus murallas, convirtiendo la retirada en un caótico atropello. El enfrentamiento duró apenas 2 o 3 horas, pero fue devastador para los boloñeses. Se estima que unas 2.000 personas murieron en total, la mayoría de ellos soldados de Bolonia. Solo un puñado de notables boloñeses logró organizar resistencia. El resto fueron sorprendidos y derrotados. Además, los modeneses capturaron 26 destacados prisioneros bolonios, a quienes encarcelaron en Módena durante semanas como rehenes. Con su enemigo vencido, los vencedores avanzaron varios kilómetros hasta tocar las mismas murallas de Bolonia. Por el camino destruyeron numerosos castillos y fortalezas aledaños, como Crespellano, Samoya, Anzola, Castelfranco, Piumazzo y la Chiusa del Reno, dejando una estela de destrucción para humillar aún más a los rivales. Ni siquiera intentaron sitiar la ciudad. En cambio, celebraron fuera de sus puertas un pequeño palio, una especie de fiesta o competencia deportiva, con un lema burlón en latín: ad aeternam memoriam praemisorum et aeternam bononiensium scandalum, que significa a la eterna memoria de los enviados y al eterno escándalo de Bolonia. La guinda de la humillación fue el famoso cubo de madera. Los soldados modeneses se apoderaron de un simple cubo de roble que encontraron colgado en el brocal de un pozo cerca de la puerta de San Felice en Bolonia. Lo llevaron como trofeo a Módena, donde sería objeto de veneración local. Lejos de ser un símbolo trivial, el cubo llegó a exponerse encadenado en lo alto de la torre de la guirlandina de la Catedral de Módena, recordatorio perpetuo de aquella victoria. La efervescencia guerrera no duró mucho. En enero del año 1326, las partes acordaron la paz casi sin cambios territoriales permanentes. Aunque se consolidó el prestigio gibelino por la victoria, en la práctica Bolonia recuperó lo perdido. Como parte de los tratados posteriores, Montebello y los demás castillos pasados a Módena fueron devueltos a Bolonia a cambio de un rescate. En esencia,
Las fronteras volvieron al estado anterior, de modo que la carnicería de aquel día apenas modificó el mapa político local. Muchos cronistas de la época comentaron que, al final, todo resultó un sacrificio inútil de vidas humanas. A corto plazo, sin embargo, la hegemonía gibelina recibió un impulso moral. Módena demostró poder derrotar a Bolonia en campo abierto. Pero Bolonia reaccionó rápido, reforzando su alianza con el papado de Aviñón y la Casa de Anjou, luciendo juntos los escudos de Juan XXII y Roberto de Anjou, como muestra de orgullo y renovación de fuerzas. En la larga pugna güelfa-gibelina, Zapolino resultó ser apenas otro episodio, pues la lucha continuó otras décadas sin resolverse definitivamente. Más allá de la política, el episodio quedó grabado en la cultura popular. El pequeño cubo de agua cobró estatus de leyenda. El poeta satírico Alessandro Tassoni dedicó a la sequía rápita un poema épico-cómico en el año 1622, divulgando la historia en todo el país. Ese texto, bastante fantasioso, jugaba con la idea de que la guerra fue por el cubo, inmortalizando el nombre de Zapolino como la batalla más absurda de la historia en muchos manuales posteriores. Mientras tanto, el cubo original se guardó en un lugar seguro, exhibiendo una réplica en lo alto de la Torre de Módena. Como recuerda la tradición local, el cubo sigue colgado en lo alto de la torre, vinculado con cadena, para que permanezca hasta hoy como trofeo. Hubo incluso anécdotas modernas. Se sabe que varios simpatizantes de Bolonia intentaron robarse el cubo de vuelta en siglos posteriores, sin éxito. En la región de Emilia-Romaña la batalla dejó un sabor agridulce. Módena celebró con orgullo su gesta. Bolonia quedó humillada pero a salvo tras sus muros. A nivel local no hubo cambios duraderos de poder. A la postre, Zapolino se recuerda sobre todo por el curioso motivo del cubo y como ejemplo de las locuras guerreras de la Edad Media, más que por alterar fronteras reales. A comienzos del siglo XX, los imperios de Rusia y Japón pugnaban por la supremacía en el lejano Oriente. Tras la victoria nipona en la guerra contra China, Japón extendió su influencia sobre Corea y partes de Manchuria, chocando con las ambiciones rusas. Para el imperio zarista era vital asegurar un puerto en Asia que no se congelara en invierno, y puso sus ojos en Port Arthur, en la costa de Manchuria. Rusia, una potencia europea colosal pero lenta, y Japón, un país asiático recién modernizado y con apetito imperial, desconfiaban el uno del otro. Las negociaciones fracasaron, y la tensión creció día a día. En febrero de 1904, sin mediar declaración formal, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la flota rusa anclada en Port Arthur. Torpederos japoneses deslizaron sus siluetas sobre las negras aguas nocturnas y alcanzaron a varios buques rusos desprevenidos. Así estalló la guerra ruso-japonesa. Japón asedió Port Arthur durante casi un año, y sus ejércitos y flota obtuvieron victoria tras victoria. Los rusos fueron derrotados en batallas terrestres como Liaoyang y Mukden, y su flota del Pacífico quedó diezmada tras varios choques navales. Para colmo de desgracias rusas, Port Arthur cayó a principios de 1905 tras una sangrienta agonía. La moral rusa se desplomó ante la humillación de perder frente a un adversario asiático al que muchos en Europa habían menospreciado. En San Petersburgo, el zar Nicolás II se negó a aceptar la derrota. Con Port Arthur perdida y la flota del Pacífico original prácticamente destruida, concibió un plan desesperado: enviar refuerzos navales desde la otra punta del mundo. La flota del Báltico, anclada en Europa, sería enviada al lejano Oriente para enfrentarse a los japoneses y rescatar el honor del imperio. Aquella decisión era atrevida y temeraria a partes iguales, pero Nicolás II ansiaba un golpe de efecto que equilibrara la contienda. Se ordenó entonces formar una nueva escuadra, con los mejores buques disponibles en el Báltico, e incluso algunos del Mar Negro, y prepararla para un viaje épico de más de 30.000 kilómetros hasta Asia. La misión era clara pero casi imposible: romper el bloqueo japonés
unirse con cualquier resto de la flota rusa en Vladivostok y derrotar a la poderosa armada japonesa en su propio mar. Comenzaba así a gestarse una de las más extraordinarias odiseas navales de la historia moderna. La tarea de armar esta fuerza de socorro fue titánica. Rusia contaba con unos pocos acorazados modernos recién botados, pero la mayoría de buques disponibles eran antiguos o diseñados solo para aguas costeras, con mantenimiento deficiente y tripulaciones poco entrenadas. Aún así, se reunió todo lo que pudo flotar y disparar. Acorazados orgullosos pero lentos, cruceros veteranos, torpederos, destructores e incluso improvisados barcos auxiliares como carboneros, remolcadores, buques talleres y hospitales. En total, cerca de 40 buques de guerra y miles de marineros se congregaron en el Báltico. A esta gran formación se la denominó pomposamente Segunda Escuadra del Pacífico, aunque todos sabían que en su mayoría eran barcos del mar Báltico adaptados a la carrera oceánica. Al mando de semejante fuerza fue nombrado el vicealmirante Zinovy Petrovich Rozhestvensky. Este veterano oficial, nacido en la Rusia imperial a mediados del siglo XIX, había hecho carrera como especialista en artillería naval. De complexión robusta y carácter áspero, Rozhestvensky era conocido por su disciplina feroz y sus estallidos de cólera, lo que le había valido entre sus hombres el apodo de perro loco. Pese a su temperamento rudo, era un marino competente y condecorado. Participó con distinción en la guerra contra los turcos años atrás. Ahora recaía sobre sus hombros quizás la misión más difícil que un almirante ruso hubiera afrontado: llevar una flota heterogénea a través de medio mundo, mantenerla unida y combativa durante meses, y al final entablar combate con un enemigo superior y veterano. Rozhestvensky aceptó la responsabilidad con gesto grave. En privado sabía que la empresa rozaba lo imposible. Debía navegar hasta el otro extremo del globo con buques anticuados y cansados, sin bases amigas en el camino, atravesando mares dominados por potencias neutrales poco simpatizantes. Pero, como oficial leal, acató la orden del zar y se dispuso a zarpar tragándose sus dudas. El verano y el otoño de 1904 se dedicaron a febriles preparativos. En el puerto báltico de Kronstadt y luego en Libau, la actual Liepaja, en Letonia, la escuadra se habitualló con carbón, municiones, víveres y repuestos para una travesía larguísima. Se sacrificó espacio en las bodegas y cubierta para apilar sacos de carbón hasta en los pasillos, y se embarcaron ganado y gallinas vivas para proveer carne y huevos frescos durante el viaje. Muchos marineros eran reservistas llamados a última hora, con escaso entrenamiento. Los muelles hervían de actividad, grúas cargando proyectiles, calderas encendiéndose, oficiales dando órdenes a gritos mientras familiares se despedían con lágrimas. El propio zar Nicolás II acudió a pasar revista a sus valientes marinos antes de la partida. En una ceremonia solemne, bendijeron a la flota con iconos ortodoxos y el zar pronunció palabras de ánimo, despidiendo a los buques entre salvas de cañón y el himno imperial. Nadie quería mencionar que estos hombres quizá no volverían a ver Rusia. Finalmente, en octubre de 1904, la flota del Báltico levantó anclas rumbo a Asia. Al amanecer, las chimeneas de los acorazados vomitaban densas columnas de humo negro mientras la escuadra abandonaba la fría Libau y se internaba en el Mar del Norte. Lo que estos marinos tenían por delante era un periplo sin precedentes. 18.000 millas náuticas de navegación, más de 30.000 kilómetros, cruzando 3 océanos y múltiples mares. Desde el inicio, la tensión se mascaba en el ambiente. Corrían rumores inquietantes. Se decía que submarinos japoneses merodeaban por Europa, o que pequeñas lanchas torpederas enemigas podían aparecer de improviso incluso en el Báltico o el Atlántico. Aunque tales historias eran absurdas, los nervios estaban a flor de piel. Muchos marineros jamás habían navegado lejos de costa, y ahora debían atravesar aguas desconocidas, temiendo amenazas invisibles. A poco de zarpar ocurrió el primero y más famoso de los incidentes absurdos que marcarían esta odisea.
En la noche cerrada del 21 al 22 de octubre, mientras la flota navegaba en formación cerrada por el Mar del Norte, los vigías divisaron siluetas fantasmales entre la bruma. Presos del pánico, algunos oficiales convencidos de la presencia de torpederos japoneses dieron la alarma. En realidad, aquellas sombras pertenecían a un grupo de inocentes barcos de pesca británicos que faenaban en el Banco Dogger, un banco pesquero tradicional. La flota rusa, paranoica y con los dedos en el gatillo, abrió fuego indiscriminado. En medio de la confusión nocturna, los cañones tronaron y se desencadenó el caos. Los buques rusos lanzaron andanadas contra los pesqueros y hasta contra sus propios compañeros en la oscuridad. Durante varios minutos reinó una balacera demencial. Los pescadores británicos, sorprendidos y aterrorizados, sufrían el bombardeo sin entender nada. Un pesquero se hundió bajo las olas, varios quedaron averiados, y 2 humildes pescadores de Hull murieron acribillados. Entre las filas rusas también hubo desgracias insólitas. El crucero Aurora, en plena confusión, fue alcanzado por fuego amigo. La metralla mató a un marinero y al propio sacerdote ortodoxo que oficiaba a bordo. Cuando al amanecer cesó el tiroteo, quedó al descubierto la vergonzosa realidad. No había habido ningún enemigo japonés, solo pacíficos barcos ingleses destrozados y algunos buques rusos agujereados por sus propios proyectiles. Aquella batalla en el Mar del Norte, conocida luego como el incidente del Dogger Bank, casi desencadena una guerra entre Rusia y Gran Bretaña. El gobierno británico, furioso por el ultraje ruso contra sus ciudadanos, amenazó con enviar a la formidable Royal Navy para interceptar a Rozhestvensky. Durante días, la crisis diplomática mantuvo al mundo en vilo. Al final, la calma prevaleció. Rusia ofreció excusas humildes, prometió indemnizaciones a las familias de los pescadores, pagó una cuantiosa suma en libras esterlinas y acordó someter el caso a una comisión internacional. Solo así se evitó que la odisea rusa terminara antes de empezar, hundida por la ira británica. Tras aquel bochornoso episodio, Rozhestvensky llevó la flota a puerto seguro temporalmente. La escuadra realizó una escala en Vigo, España, donde el almirante pudo comunicarse con San Petersburgo. Con mezcla de alivio y sonrojo, recibió confirmación de que en efecto no había torpederos japoneses en Europa. Todo había sido una triste equivocación fruto del pánico. Solventado el conflicto diplomático con Londres, la flota reanudó su rumbo. No obstante, el incidente del Dogger Bank dejó secuelas. El almirante británico Lord Fisher se aseguró de que la Marina Real hostigara en lo posible el viaje ruso. A instancias británicas, varios puertos coloniales negaron escala o aprovisionamiento a los barcos del zar. Además, la flota ya no podía arriesgarse a cruzar el Mediterráneo y el Canal de Suez, controlados por británicos y aliados de Japón, por temor a nuevas tensiones. Así que Rozhestvensky optó por la ruta larga y meridional, bordear toda la costa de África. Aquello alargaba aún más la travesía y complicaba la logística, pero no había alternativa segura. La flota del Báltico se dividió en grupos para avanzar más eficientemente. Los buques más modernos y rápidos siguieron al almirante por la costa occidental africana, mientras algunas unidades más rezagadas tomaron un curso separado para reunirse más adelante. Durante semanas, los marinos rusos experimentaron lo que era la navegación de altura prolongada, días monótonos de océano infinito, vientos tropicales, tormentas repentinas. Las calderas devoraban carbón sin descanso. Cada día consumían miles de toneladas de carbón y la humareda cubría todo de hollín. Rusia no tenía bases propias en esas latitudes, de modo que la logística fue surrealista. Se organizó una flotilla de buques carboneros neutrales, fletados secretamente a una naviera alemana, la Hamburg America Line, que debían encontrarse con la escuadra rusa en alta mar o en bahías remotas para reabastecerla de carbón. Estos encuentros se hicieron a veces en mitad del océano, transfiriendo el carbón en sacos de barco a barco, con la mar agitada y los marineros cubiertos de polvo negro hasta las cejas.
Otras veces Francia, aliada extraoficial de Rusia, permitió escalas discretas en puertos de sus colonias. La flota echó anclas brevemente en bahías de Senegal, en la costa de África Occidental, y más adelante en puertos franceses del Océano Índico como Madagascar, para cargar agua y víveres. Pero tales paradas debían ser cortas para no violar la neutralidad, y los marinos apenas tenían descanso antes de volver a zarpar. Las penurias del viaje fueron múltiples. El calor tropical sorprendió a hombres acostumbrados al Báltico frío. Bajo el sol ecuatorial, trabajaban en cubiertas sobre superficies de metal ardiente, con uniformes empapados en sudor y cuerpos agobiados. Muchos comenzaron a enfermar. Brotaron casos de disentería y fiebres en la flota al atravesar zonas insalubres. Hubo marineros que sucumbieron a golpes de calor en la sofocante sala de máquinas. La comida fresca se agotó rápido pese al ganado embarcado, y la dieta se volvió monótona. Carne salada, galletas duras y sopa aguada, que provocaron escorbuto en no pocos tripulantes, tras meses sin frutas ni vegetales frescos. También la moral empezó a resentirse. Los hombres estaban exhaustos, asfixiados por el carbón y añorando su patria distante. A la dureza física se sumaba la tensión psicológica. El miedo a un enemigo invisible seguía presente. En más de una ocasión, la flota entera entró en estado de alerta máxima ante falsos avistamientos. Por ejemplo, cierta noche en pleno Atlántico surgió otro episodio grotesco. El capitán del buque taller Kamchatka, navegando algo rezagado, envió un dramático mensaje por radio asegurando que estaba siendo atacado por 8 torpederos japoneses por todos los flancos. La noticia puso en vilo a la escuadra. Los artilleros corrieron a sus puestos y Rozhestvensky se preparó para acudir en ayuda, hasta que se confirmó que no había ningún enemigo a la vista. Aquella alarma ridícula, resultado de alguna mala interpretación o de la paranoia pura, se convirtió en chiste amargo a bordo. Desde entonces, cada vez que el nervioso operador del Kamchatka transmitía algo, sus compañeros bromeaban. ¿Cuántos torpederos fantasma ves ahora? Estas anécdotas reflejaban el estado de ánimo. La flota rusa navegaba rodeada de fantasmas creados por el miedo. A finales de diciembre de 1904, tras bordear el Cabo de Buena Esperanza, la escuadra de Rozhestvensky llegó a las aguas del Océano Índico. Celebraron el Año Nuevo de 1905 en alta mar, lejos de casa y con escasos motivos de alegría. A esas alturas, el almirante comenzaba a recibir noticias preocupantes del frente. Port Arthur había caído ante los japoneses ese mismo invierno, con la flota rusa del Pacífico aniquilada o capturada. La principal razón de ser de su travesía, socorrer Port Arthur, desaparecía, pero sus órdenes seguían siendo continuar hacia Vladivostok y enfrentarse al enemigo en cuanto fuera posible. Durante enero y febrero de 1905, la flota hizo una prolongada escala en Madagascar, concretamente en la rada de Nosy Be, una isla bajo dominio francés. Allí intentaron realizar mantenimiento a los buques, descansar y reorganizarse. Sin embargo, esa estancia se convirtió en un valle de desesperanza. El clima tropical pasó factura. Muchos hombres se enfermaron de malaria y otras dolencias, y algunos tuvieron que ser enterrados en esas tierras lejanas. Los cascos de los barcos se cubrieron de algas y moluscos bajo el agua caliente, reduciendo aún más su velocidad. El tiempo libre y el ocio forzado minaron la disciplina. Hubo peleas, indisciplina e incluso deserciones aisladas de marineros que intentaron huir en los puertos francófonos mezclándose con la población local. Rozhestvensky, de carácter ya de por sí agrio, cayó en un estado de ánimo melancólico. Se le veía pasear cabizbajo en la cubierta de su buque insignia, mascullando para sí con mirada perdida. Sabía que la situación estratégica era nefasta. Los japoneses, triunfantes, tendrían meses para prepararse y esperar su llegada. Mientras tanto, su flota seguía lejos, consumiendo combustible y energías. Desde San Petersburgo llegó una orden insólita.
se enviaría otra escuadra de refuerzo para unirse a Rozhestvensky. A pesar de que la mayoría de buques útiles ya estaban con él, se rascaron los arsenales en busca de más unidades. Esta tercera escuadra del Pacífico, compuesta por algunos antiguos acorazados y cruceros de segunda línea, e incluso viejas naves de defensa costera poco adecuadas para alta mar, zarpó meses después al mando del contraalmirante Nikolai Nebogatov. Gracias a que la crisis diplomática con Inglaterra se había enfriado, Nebogatov pudo tomar la ruta más directa por el Mediterráneo y el Canal de Suez. Atravesó el Mar Rojo y el Índico, y a comienzos de mayo de 1905 logró reunirse con Rozhestvensky en algún punto de la Indochina francesa. La unión de estos refuerzos sumó más barcos a la flota rusa, pero también la hizo aún más lenta y heterogénea. Las naves de Nebogatov eran viejas y navegaban con dificultad, frenando el avance conjunto a paso de tortuga. Con todo, el almirante acogió a sus nuevos subordinados y reorganizó la ahora inmensa columna naval. Juntos emprendieron el tramo final hacia el escenario decisivo. Tras casi 7 meses de navegación, la fatigada flota rusa se aproximó al destino de su epopeya. Debían llegar a Vladivostok, el puerto amigo en el Pacífico, y para ello tenían que cruzar el estrecho marino entre Japón y la península de Corea. Ese pasaje, conocido como el Estrecho de Tsushima, era la ruta más directa. Rozhestvensky sabía que avanzar por allí implicaba riesgo, pues los japoneses podrían acechar, pero confiaba en quizás pasar inadvertido mediante el sigilo y la niebla de primavera. La flota navegó en silencio radiofónico, con los faroles apagados, al menos en su mayor parte. Lamentablemente, un error echó por tierra cualquier sorpresa. Los 2 buques hospital rusos, el Orel y el Kostromá, que iban ligeramente rezagados, mantenían sus luces encendidas por la noche, tal como dictaban las leyes internacionales para naves sanitarias. Aquellas luces blancas, flotando en la oscuridad del mar, fueron como un faro para los exploradores enemigos. En la noche del 26 de mayo de 1905, un crucero auxiliar japonés, el Shinano Maru, avistó el tenue brillo de los barcos hospital rusos a través de la niebla. Siguiéndolos con sigilo, descubrió la silueta de la gran escuadra rusa surcando el estrecho de Tsushima. De inmediato, el Shinano Maru transmitió por radio la noticia. Por primera vez en la historia, la telegrafía inalámbrica desempeñaba un papel crucial en la detección del enemigo. Las ondas llevaron el mensaje hasta el cuartel general de la flota japonesa. Al amanecer del 27 de mayo de 1905, el almirante japonés Heihachiro Togo, comandante en jefe de la flota combinada imperial, recibió el informe esperado durante meses. La escuadra rusa por fin había aparecido. Togo, veterano marino de porte sereno, había tenido largo tiempo para preparar a sus fuerzas. Desde hacía semanas mantenía sus buques apostados en bases cercanas, realizando constantes ejercicios de artillería y maniobras tácticas para el inminente enfrentamiento. Conocía bien la composición del enemigo. Gracias al espionaje y a los avistamientos previos, sabía que los rusos venían con numerosos barcos pero con tripulaciones cansadas y materiales anticuados. Togo reunió a sus capitanes y dio la señal esperada. A bordo de su majestuoso acorazado Mikasa, en el puerto de Masampo, Corea, ordenó a toda máquina levar anclas y hacerse a la mar. Un testigo cuenta que, antes de partir al encuentro del enemigo, Togo dirigió a sus hombres una arenga inspiradora, evocando palabras del legendario almirante inglés Nelson. Dijo: «El destino del imperio depende del resultado de esta batalla, que cada hombre cumpla con su deber». Los marineros japoneses, fervorosos, lanzaron vítores al unísono. Sabían que estaban a punto de librar la batalla naval más importante de sus vidas. La flota japonesa se desplegó con eficiencia. Togo dividió sus fuerzas en varias divisiones rápidas, sumando en total unos 40 buques de combate, entre ellos 4 modernos acorazados de primera categoría, numerosos cruceros acorazados veloces, destructores y torpederos.
Aunque en número bruto de acorazados pesados los rusos traían más, en torno a 11 cuirassés contando antiguos y nuevos, la clave japonesa estaba en la velocidad y la coordinación. Muchos cruceros japoneses eran en realidad acorazados disfrazados, buques de alto tonelaje con cañones potentes, pero capaces de navegar a más nudos que los viejos colosos rusos. Con estas alas móviles, Togo planeaba correr alrededor de su adversario. Entre sus oficiales al mando de divisiones figuraba gente de talento, incluso jóvenes como Isoroku Yamamoto, futuro estratega de Pearl Harbor décadas después, entonces al mando de torpederos. Rojestvensky, por su parte, avanzaba hacia el estrecho con su flota en columna única, un largo rosario de barcos uno tras otro. Era la formación típica para navegar, pero no la más apta para entrar en combate de inmediato. En la mañana del 27 de mayo, la visibilidad mejoró y ambas flotas se localizaron. El almirante ruso, que esperaba quizás evadir al enemigo, se encontró con la peor situación táctica. Togo venía en rumbo de colisión, listo para forzar combate. Rojestvensky no había trazado un plan de batalla imaginativo. Aparte de intentar seguir navegando hacia Vladivostok en formación cerrada, no tenía una estrategia clara para enfrentar a los japoneses. Tal vez contaba con que la artillería de sus grandes acorazados, llena de cañones de diverso calibre, repeliera a quien se atreviese a acercarse. Pero Togo no iba a caer en la trampa de un intercambio de andanadas frontal. A las 2 de la tarde, las dos armadas finalmente se encontraron al alcance visual en las aguas del estrecho de Tsushima. El mar estaba relativamente en calma. Los rusos avanzaban lentamente hacia el noreste, con sus buques cargados hasta los topes y humeando por el esfuerzo de las máquinas. Los japoneses aparecieron desde el oeste y empezaron a ejecutar la maniobra decisiva, la Cruzada de la T. En términos simples, Togo maniobró para colocar sus naves en perpendicular a la cabeza de la columna rusa, de modo que todos sus barcos pudieran disparar andanadas completas contra la línea enemiga, mientras que los rusos, en columna, solo podían responder con los cañones de proa de sus primeros buques. Hábilmente, los acorazados japoneses liderados por el Mikasa viraron frente a la formación rusa, soportando algún disparo inicial hasta lograr cruzar por delante. En ese instante, a las 3 menos cuarto aproximadamente, Togo izó la bandera de ataque y sus buques abrieron fuego con estruendo ensordecedor. Comenzó así la batalla de Tsushima, un duelo feroz que pronto se inclinó en favor de Japón. Los japoneses habían cargado sus santabárbaras con un tipo de proyectil altamente explosivo, llamado shimose, relleno de ácido pícrico. Estas granadas, al estallar, prendían fuego a todo aquello que hubiera a bordo del enemigo: la pintura del casco, el carbón acumulado en cubierta, la madera de las estructuras. En pocos minutos, varios barcos rusos se vieron envueltos en llamas. El acorazado Príncipe Suvorov, buque insignia de Rojestvensky, fue uno de los primeros blancos de la furia nipona. Recibió impactos demoledores que destrozaron su puente y desataron incendios a bordo, dejándolo momentáneamente fuera de control. Otras naves rusas cercanas, como el acorazado Osliavia, también fueron golpeadas sin piedad. El Osliavia, tras múltiples cañonazos certeros en la línea de flotación, se escoró y se hundió en cuestión de minutos, convirtiéndose en el primer acorazado moderno enviado al fondo del mar únicamente por fuego de artillería en batalla. Durante la primera media hora, la escena fue de pesadilla para los rusos. Bajo un cielo diáfano, las columnas de agua levantadas por los proyectiles se mezclaban con columnas de humo negro procedentes de los barcos alcanzados. A bordo del Mikasa, Togo observaba con calma cómo sus bien entrenados artilleros mantenían un ritmo de disparo superior y una puntería devastadora. Aunque los cañones rusos, de grueso calibre, lograron algunos impactos, el propio Mikasa recibió más de una decena de balazos que abollaron su blindaje. Los japoneses parecían casi indestructibles. La superioridad técnica y táctica se hacía evidente. Los navíos japoneses, más rápidos,
Ajustaban distancias a voluntad, atacando en oleadas. Se acercaban por un flanco, soltaban una andanada y se alejaban para volver a atacar desde otro ángulo sin dar respiro. Mientras tanto, la enorme columna rusa, con barcos averiados entorpeciendo a los indemnes, empezó a desorganizarse. En poco tiempo, la línea rusa se rompió en pedazos. Cada buque trataba de maniobrar como podía para no chocar o para presentar sus baterías al enemigo, pero ello solo causó confusión. En medio del pandemonio, el almirante Rojestvensky intentaba dirigir la batalla, pero pronto le sobrevino la tragedia personal. Un fragmento de metralla, proveniente de un obús que explotó cerca del puente, le hirió gravemente en la cabeza. El vicealmirante cayó derrumbado, inconsciente con una herida sangrante en el cráneo. Privados de su comandante en jefe, los rusos quedaron aún más a la deriva. Rojestvensky fue evacuado del maltrecho Suvorov y trasladado a un destructor de escolta, el Buini, que intentó sacarlo de la zona de combate. El mando de lo que quedaba de la escuadra rusa recayó entonces en el contraalmirante Nebogatov, al frente de los acorazados más antiguos que navegaban en la retaguardia. Pero Nebogatov poco podía hacer para cambiar el sino de la batalla. La situación ya era insalvable. Al caer la tarde, el estrecho de Tsushima ofrecía un panorama dantesco. Varios navíos rusos ardían o se hundían. El Borodino, otro acorazado de primera línea, saltó por los aires tras la explosión catastrófica de su pañol de municiones y desapareció bajo las olas con casi toda su tripulación. El Imperator Alexander III volcó y se fue a pique después de combatir heroicamente. Fragmentos de acero y madera flotaban entre manchas de fuel y restos humanos. Sin embargo, los japoneses no se detenían. Siguiendo el plan de Togo, al anochecer los grandes acorazados imperiales cesaron el fuego para dar paso a una fase final letal. Decenas de destructores y lanchas torpederas japonesas se lanzaron en la oscuridad contra los supervivientes rusos desperdigados. Como lobos atacando a una manada malherida, los rápidos buques menores nipones hostigaron sin piedad. Torpedos surcaron las aguas oscuras, dejando estelas fosforescentes y encontrando blancos fáciles en los cascos de los navíos rusos que aún flotaban. En la confusión nocturna, algunos barcos rusos llegaron a chocar entre sí al tratar de evadir los ataques. Uno tras otro, los orgullosos buques del zar fueron sucumbiendo. El viejo acorazado Navarin golpeó una mina o torpedo y se hundió llevándose casi a toda su tripulación. Solo 3 marineros lograron agarrarse a un tablón y sobrevivir. El Sisoi Veliki corrió igual suerte tras un torpedo certero. 2 antiguos cruceros, el almirante Najimov y el Vladimir Monomaj, quedaron tan dañados que sus tripulantes decidieron vararlos y abandonarlos a su suerte, arrojándose al mar para no morir en las explosiones. Cuando despuntó el alba del 28 de mayo, la magnitud de la derrota rusa se hizo evidente. Por toda la zona flotaban restos humeantes y unos pocos náufragos aferrados a maderos, tiritando bajo el cielo gris. Los japoneses patrullaban victoriosos, capturando botes salvavidas y recogiendo a los marinos enemigos empapados. El contraalmirante Nebogatov, viendo el desastre y con apenas un puñado de buques maltrechos alrededor, incluido su propio acorazado viejo Nikolai I, tomó la dolorosa decisión de rendirse para salvar las vidas restantes. Izó bandera blanca en su mástil. Era la primera vez en la historia que se rendía una flota entera en alta mar. A las 10 de la mañana de ese día, Nebogatov capituló entregando los últimos acorazados y cruceros rusos intactos a la armada japonesa. La batalla de Tsushima había terminado. El resultado fue contundente. La armada del Mikado había obtenido una victoria absoluta. De los 38 buques de guerra que componían la escuadra rusa inicial, la enorme mayoría habían sido hundidos o capturados en esas horas de combate. Rusia perdió casi todos sus acorazados. Uno tras otro fueron enviados al fondo o apresados junto a la mayor parte de sus cruceros, destructores y auxiliares. Solo un puñado de unidades rusas logró escapar.
3 cruceros ligeros, entre ellos el resistente Aurora, el Oleg y el Semchuk, consiguieron huir del campo de batalla y refugiarse en puertos neutrales cercanos, donde fueron internados. Asimismo, un par de destructores veloces se dieron a la fuga y alcanzaron milagrosamente Vladivostok días después, llevando la noticia amarga. En total, la flota rusa contó miles de bajas. Aproximadamente 4.000 marinos perdieron la vida en las aguas de Tsushima y más de 5.000 fueron hechos prisioneros. En el otoño de 1914, con Europa sumida en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos coloniales de las grandes potencias también se movilizaron en África Oriental. El Imperio alemán poseía en esa región la vasta colonia de África Oriental alemana, Tanganica, actual Tanzania, mientras que el Reino Unido controlaba las vecinas África Oriental Británica, Kenia y Uganda y la ruta del Uganda Railway. Desde el estallido del conflicto en julio, las potencias aliadas habían planificado tomar rápidamente las posesiones alemanas en África. En África Occidental, aquellas operaciones habían sido un éxito fácil. Las colonias alemanas de Togo y Camerún cayeron pronto ante la presión combinada de británicos y franceses. Con la moral en alto, los generales británicos pensaron replicar la receta al este del continente. El puerto de Tanga, el segundo más importante del África Oriental alemana y terminal del ferrocarril de Usambara, parecía el primer trofeo de aquella carrera. Tomar Tanga aseguraría una base naval para futuras operaciones y un punto de ataque sobre el interior de la colonia enemiga. Para ello se organizó una fuerza expedicionaria al mando del mayor general Arthur Aitken, un oficial británico llegado de la India, compuesta sobre todo por soldados indígenas del ejército colonial, unos 8.000 hombres en total, y algunos artilleros británicos. Con el apoyo de algunos barcos de guerra, entre ellos el crucero protegido HMS Fox, se preparó un desembarco anfibio con la ilusión de sellar pronto la victoria. Frente a esa iniciativa aliada, sobresalía la figura del coronel alemán Paul Emil von Lettow-Vorbeck, al mando de las fuerzas en África Oriental alemana. Nacido en 1870, en una familia de militares, von Lettow-Vorbeck era un experimentado combatiente colonial. Había luchado en China contra los Boxers a principios de siglo y luego dirigido unidades germanas en África del Sudoeste, Namibia y Camerún. De esas campañas aprendió a moverse en selvas hostiles y a combatir guerrillas locales. Ya antes de la guerra, se había ganado reputación por su tenacidad y conocimientos del terreno africano. Durante un tiempo, incluso, trabó amistad con el futuro estadista sudafricano Jan Smuts, con quien años más tarde se enfrentaría en aquella misma campaña africana. Al estallar la guerra en Europa, la colonia alemana quedó aislada del continente, con una guarnición exigua pero determinada. Paul von Lettow-Vorbeck recibió el encargo de dirigir la débil Schutztruppe, tropas coloniales, allí estacionada. En total contaba quizás con unos 3.000 hombres, apenas unos cientos de oficiales y soldados alemanes, apoyados por cientos de askaris africanos, personal indígena de combate entrenado por alemanes. La palabra askari significa soldado en suajili, y estos hombres, reclutados entre diferentes etnias de la región y antiguos guerreros zulúes o sudaneses, eran conocidos por su resistencia en la selva. Aunque oficialmente debía mantener la defensa, el audaz Lettow-Vorbeck estaba convencido de que la única vía de salvación era contraatacar antes de que los aliados concentraran grandes fuerzas. Así lo hizo notar al gobernador Heinrich von Schnee, pero prefirió actuar a su manera. Su cometido principal era resistir con la pequeña guarnición del África Oriental alemana, y se transformaría en el único frente colonial alemán donde nunca se perdería una batalla abierta. Cuando a principios de noviembre de 1914, la fuerza expedicionaria británica se acercó a la costa de Tanga, los mandos alemanes aún dudaban de la intención real. Antes de lanzar fuego, los británicos se beneficiaron de un acuerdo de guerra de cañonero. Fingieron un gesto amistoso con las autoridades locales. Bajo bandera blanca, un oficial británico negoció con los representantes de la ciudad un pacto de no agresión. Se esperaba que, ante la presencia imponente de la flota, los habitantes y los defensores alemanes podrían rendirse sin necesidad de disparar un solo cañón. Sin embargo, aquella tregua tuvo corta vida.
El crucero HMS Fox, que arribó a Tanga bajo órdenes de sus superiores, hizo saber que el acuerdo quedaba anulado. La flota británica iba a iniciar el ataque. Al oír la orden, Lettow-Vorbeck y sus hombres se pusieron en máxima alerta. Conocían la importancia de Tanga y no estaban dispuestos a regalarla. El plan británico original incluía un bombardeo naval del puerto, pero Aitken lo descartó por el temor a destruirlo. En cambio, optó por desembarcar de inmediato un gran contingente de infantes. Creyendo, erróneamente, que los alemanes habían minado el área cercana al puerto, ordenó a sus barcos alejarse unos 5 kilómetros hacia el sur. Allí, en medio de los manglares pantanosos y la espesura tropical, comenzaron a desembarcar las tropas. Fue la madrugada del 3 de noviembre. Unas 8.000 personas, soldados indios, artilleros británicos y centenares de porteadores africanos, bajaron de los botes en la playa sin que un solo explorador hubiera inspeccionado el camino. Aquello configuró el primer gran error británico. Un desordenado desembarco en un terreno incómodo, plagado de mosquitos y con serpientes ocultas entre la maleza. A amanecer, Aitken convocó a sus oficiales. Formados en 2 columnas, los británicos comenzaron a internarse en la jungla hacia la ciudad de Tanga, marchando hacia el norte con la esperanza de sorprender al enemigo. Se adentraron a ciegas, sin caminos señalados, sin guía local y sin información precisa sobre la topografía. Solo un vago conocimiento del mapa indicaba la dirección correcta. Mientras tanto, Paul von Lettow-Vorbeck había hecho llegar refuerzos apresuradamente desde el interior. Ahora contaba con cerca de 1.100 hombres listos para la defensa. Sus askaris, duros y familiarizados con el terreno, se habían atrincherado en puntos estratégicos cerca de la ciudad y a lo largo de los posibles caminos de avance. Pronto se desató el caos en la vegetación. Los primeros disparos rompieron el silencio matutino. Desde la espesura brotaron ametralladoras alemanas apuntando directamente a las formaciones enemigas. Los soldados británicos e indios, en columnas cerradas y mal coordinadas, quedaron inmovilizados por el fuego cruzado. Algunos oficiales, horrorizados, vieron cómo caían sus hombres sin ni siquiera haber visto al adversario. Al son de una intensa fusilería, las tropas británicas se vieron envueltas en una emboscada temible. Las posiciones alemanas, preparadas y ocultas, mantenían un fuego continuo mientras los defensores avanzaban armados con bayoneta. Como describe la leyenda de aquel combate, el bosque se iluminó con los fogonazos de rifles mientras la humedad aplastante apenas dejaba espacio para moverse. En medio del combate, el fragor de la lucha hizo surgir otro protagonista inesperado: las abejas salvajes del lugar. Las balas y las explosiones habían zarandeado numerosas colmenas escondidas en las copas de los árboles. Enloquecidas, las abejas empezaron a caer en nubes sobre los soldados. El zumbido se volvió ensordecedor. Algunos hombres confundieron el estruendo natural con nuevas ráfagas de metralla. Lo cierto es que, ante aquella marea negra y alada, muchos combatientes británicos e indios se detuvieron espantados. Un puñado de ellos comenzó a disparar al aire tratando de ahuyentar a los insectos. Otros, presa del pánico y el dolor de las picaduras, arrojaron sus fusiles al suelo y corrieron agitando los brazos para librarse de las avispas. A esas alturas, el avance británico era insostenible. Tropas sin experiencia, dispersas y atacadas desde todos lados, empezaron a retroceder lentamente. A pesar de verse superados en casi 8-1, los defensores alemanes, bajo el mando de Lettow-Vorbeck, no perdieron la compostura. Al contrario, aquella tarde decidieron pasar a la ofensiva. Ordenaron un contraataque con bayonetas al anochecer. En formación compacta, las unidades alemanas y askaris salieron de sus escondites y cargaron contra las posiciones británicas agotadas. Las tropas del general Aitken, ya exhaustas y famélicas, no opusieron mucho más que fuego de fusilería disperso. La matanza fue breve. Los británicos comenzaron a replegarse sin orden, cediendo terreno. Para cuando terminó el combate, la línea aliada había colapsado.
Cientos de soldados británicos e indios huían hacia los botes que ya se retiraban hacia el mar. En la confusión de la huida, los aliados abandonaron gran parte de su equipo sobre el terreno. Se calcula que dejaron tras de sí cientos de rifles, varias ametralladoras pesadas y cientos de miles de balas. Los porteadores africanos cargados con municiones y equipos desertaron asustados, mezclándose con las filas en retirada. Al acercarse el crepúsculo del día 5 de noviembre, la playa de Tanga era un espectáculo desolador. Cadáveres de soldados cubiertos por la hojarasca, armas tiradas y hombres destrozados por la combinación de plomo y picaduras. Con el alba sobre el Índico, los barcos británicos esperaban en el puerto, listos para zarpar. Sin orden ni moral, los restos de la fuerza expedicionaria embarcaron apresuradamente. Aquella retirada contrasta con la escena que se desarrolló unos instantes antes en la playa. Paul von Lettow-Vorbeck, orgulloso caballero de guerra, había ordenado izar una bandera blanca de tregua. Acompañado por un médico, salió al encuentro de los oficiales británicos que se acercaban. Lo que siguió fue algo casi surrealista. El comandante alemán y el general Aitken compartieron unas palabras amigables, mientras sobre la arena intercambiaban una botella de brandy. En un gesto de caballerosidad, Lettow-Vorbeck pidió a su personal médico atender a todos los heridos, sin distinción de bandos. Aquellos minutos de confraternización en la brisa marina quedarán como un curioso epílogo para un combate tan feroz. Al partir la flota británica definitivamente, la victoria correspondió con claridad al bando alemán. Las tropas de Lettow-Vorbeck habían rechazado a un ejército 10 veces mayor sin sufrir la derrota. Pero el costo fue intenso. Ambos bandos sufrieron centenares de bajas. Entre los aliados se cuentan unas 847 bajas totales, cientos de muertos y heridos, mientras que las fuerzas alemanas padecieron alrededor de 150 bajas, con unas 60 muertes. Más importante aún, la humillante retirada británica significó el fracaso de su estrategia inicial. Ya no podían esperar una conquista rápida de África Oriental alemana. Entre los episodios extraordinarios que rodearon la batalla, se recuerdan varios con asombro. El más famoso es, sin duda, el ataque de los enjambres de abejas. Tanto los alemanes como los británicos contaron después en sus memorias cómo enjambres negros de insectos furiosos hicieron retroceder en ocasiones las líneas de tiro. En realidad, las abejas habían sido trastornadas por la metralla y las explosiones. Sus colmenas cayeron de los árboles y los aguijones se desataron por doquier. De ahí el apodo pintoresco de Batalla de las Abejas que se le dio más tarde. Otro incidente digno de mención sucedió durante la confusión final. Un corneta africano al servicio alemán, quizá nervioso por la batalla, interpretó mal las órdenes. En lugar de tocar la señal de avance, su bocina emitió la llamada de retirada. Milagrosamente los británicos la entendieron y comenzaron a replegarse de manera ordenada, como si aquello fuera una evacuación planificada. El general Aitken y sus oficiales interpretaron que era una orden suya, y así, parte de la huida británica ocurrió de manera sorprendentemente disciplinada. Este curioso detalle hizo sonreír incluso a los alemanes cuando se dieron cuenta. Por un instante, su aparentemente torpe error alivió el caos y facilitó la evacuación de los derrotados. Ya al final de la escaramuza, el brindis amistoso en la orilla es otra imagen que suena casi como fábula. Alemanes y británicos, que minutos antes habían combatido sin misericordia, compartieron un breve respiro tomado de brandy. El episodio quedó como muestra de honor entre adversarios. Hoy parece casi una escena salida de una película absurda, pero en 1914 ocurrió en serio. Las consecuencias del enfrentamiento fueron de distinta índole. En primer lugar, las militares. Con la derrota británica en Tanga, tuvo consecuencias inmediatas en la campaña africana. Los británicos abandonaron la idea de una acción relámpago contra la colonia alemana y comprendieron que tendrían por delante una guerra larga.
El factor sorpresa había desaparecido. Ahora Lettow-Vorbeck, consciente de su reputación creciente, se mantendría alerta. Las tropas británicas tuvieron que replegarse hacia el norte, hacia Kenia, y eventualmente reforzarse con contingentes sudafricanos bajo el mando de Jan Smuts. La guerra en África Oriental duraría 4 años más, con decenas de miles de bajas adicionales. En lugar de dominar la colonia enemiga de manera sencilla, el Imperio Británico se vio obligado a destinar centenares de miles de soldados coloniales, porteadores y artilleros, enfrentándose finalmente a una estrategia de guerrilla. Al comandante Arthur Aitken, responsable del fiasco, se lo relevó de su mando. Pocos meses después, fue degradado por el alto mando. Por su parte, Paul von Lettow-Vorbeck emergió de Tanga como figura clave de la resistencia alemana. Las armas capturadas, cañones y munición, sirvieron para abastecer mejor a sus tropas en las siguientes operaciones. En cuanto a su repercusión simbólica, el fracaso británico en Tanga se convirtió en un duro golpe moral para las fuerzas aliadas. El hecho de que unos soldados entrenados en la India, apoyados por la flota, no lograran imponerse sobre una guarnición menor, alimentó el escepticismo sobre la llamada superioridad europea. En la Alemania de la época, la victoria de Tanga se celebró como la gran hazaña del año en África. Lettow-Vorbeck fue aclamado como héroe nacional. Se le atribuyó el mérito de mantener en vilo a un continente entero con un pequeño ejército invicto. En contraste, en Gran Bretaña se criticaron duramente los errores de planificación y se tomó nota de lo imprevisible del combate anfibio. Los estrategas militares aprendieron la lección. Nunca debía subestimarse al enemigo ni al terreno selvático. La batalla también tendría resonancia simbólica al compararse con futuras derrotas británicas. Algunos comentaristas la mencionaron como preámbulo de fiascos posteriores en Gallipoli y en otros teatros. Culturalmente, la batalla dejó algunas huellas curiosas. Para la posteridad, pasó al relato bélico como la Batalla de las Abejas, sobrenombre que recordó a todos cuán a menudo el destino interviene en la guerra. En libros de historia y documentales se repite la historia de cómo los insectos participaron al lado de los cañones. En Tanzania, el episodio se narra como una anécdota de la época colonial y, hasta cierto punto, como un reconocimiento al papel de los askaris africanos, quienes demostraron gran valentía. En Alemania, los relatos de la campaña en África Oriental, y especialmente la victoria de Tanga, mantuvieron vivo el mito de un Lettow-Vorbeck invencible. Años después, durante la República de Weimar, se le concedieron medallas de honor. Incluso, muchos antiguos soldados coloniales askaris recibirían pensiones en reconocimiento a su servicio en esa larga campaña. En definitiva, la pequeña playa de Tanga quedó grabada en la historia como un lugar de victoria inesperada y derrota memorable. El choque en noviembre de 1914 demostró que en la guerra colonial, la geografía, el valor de los soldados locales y hasta lo inimaginable, abejas incluidas, podían alterar por completo los planes de los grandes imperios. Egipto, rico y antiguo, había preservado su independencia durante siglos. Bajo Amasis II vivió un renacimiento cultural y económico. Restauró templos monumentales, impulsó el comercio con Grecia y fortaleció su marina. El faraón proclamaba orgulloso que ningún rey extranjero había ocupado su trono desde hacía generaciones. Sin embargo, la repentina muerte de Amasis dejó el reino en manos de un heredero inexperto. Psamético III ascendió al poder siendo apenas un adolescente, sin experiencia real de mando y con nobles e instituciones acostumbrados al control firme de su padre. Ese cambio creó una atmósfera de inseguridad. Los mercaderes griegos y los gobernantes de las islas vieron llegar a Egipto un relevo inesperado, mientras los sacerdotes de los dioses miraban con recelo los nubarrones de guerra que empezaban a formarse en el horizonte. En la dinastía saíta de Sais, las facciones se dividían entre quienes pedían precaución y los que clamaban por la resistencia absoluta. Aunque Psamético contaba con un séquito real leal, su autoridad era débil.
Muchos vasallos de Egipto, en Libia y en el sur, dudaban a qué rey deber rendir tributo si la invasión persa triunfaba. En cambio, en Persia todo era planificación. Cambises había heredado el proyecto de unir bajo un solo imperio todas las tierras entre el Éufrates y el Nilo. Antes de partir, ordenó armar flotas con marineros fenicios y jonios, pues sabía que dominar los ríos y costas del delta sería crucial. Al mismo tiempo, tejió una diplomacia precisa. Alcanzó un acuerdo con los jefes nómadas árabes del Sinaí. A cambio de riquezas y alianzas, los beduinos abrían pozos de agua y rutas seguras para sus ejércitos, permitiéndoles atravesar el desierto con provisiones garantizadas. Los nervios de Psamético crecían cada día. Se contaba en la corte que Cambises había jurado vengarse tras sufrir afrentas personales en Egipto. Se decía que Amasis, celoso de un pacto de matrimonio, había burlado al persa enviando a otra mujer en lugar de su hija, lo que había enfurecido a Cambises en lo personal. A esa afrenta le sumaban espías y exiliados egipcios que, resentidos con Amasis, habían huido a Persia tras conflictos internos. Entre ellos destacaba un griego, Fanes de Halicarnaso, consejero de los faraones egipcios, quien con astucia había enseñado a Cambises los caminos secretos de Egipto y le había persuadido de atacar. Todas esas piezas hicieron que Psamético, consciente de su inexperiencia, asumiera que defender su reino requeriría valor, pues una guerra contra el imperio más grande del mundo era ya un hecho inevitable. A pesar del peligro, Psamético III reunió cuanto pudo para la defensa. En Menfis y las ciudades del delta se convocaron las guarniciones locales, milicias de campesinos del Bajo Egipto con lanzas y jabalinas. Los mercenarios antiguos aliados, oriundos de Caria, Jonia y el Levante, fueron también reclamados. Miles de soldados profesionales griegos, fenicios y nubios se sumaron a las filas del faraón. Se calcula que en total Egipto contaba con no más de 10.000 combatientes, incluyendo mercenarios, defendiendo la entrada al reino. Los egipcios confiaban en que las alianzas exteriores de Amasis se materializarían en ayuda. Polícrates de Samos, un tirano griego con poderoso puerto marítimo, había sido aliado de Amasis y prometió apoyar la causa con 40 trirremes. Sin embargo, la noticia de la llegada persa cambió los leales. Polícrates, temiendo la ira de Cambises, rescindió el pacto. Entregó sus trirremes al invasor a mitad de camino. Otras ciudades insulares y reinos menores también dieron media vuelta o se declararon neutrales. Este cambio de alianzas dejó a Psamético sin refuerzos navales inesperados. Con su flota comprometida ahora con Cambises, Egipto perdía una baza estratégica clave. La defensa confiaba solo en las fuerzas nacionales ya movilizadas. Sin una flota propia y con el delta vulnerable, el faraón decidió hacer frente al ataque donde se estimaba decisivo, en Pelusio. Esa ciudad antigua, a 30 kilómetros al sureste del actual puerto de Mansura, era la puerta oriental del Bajo Egipto, asentada sobre el brazo oriental del Nilo. Proteger Pelusio era proteger Menfis y todo Egipto. Psamético y sus generales plantaron allí sus estandartes, hombres rasurados con gruesos ladrillos de barro en la cabeza, listos para la batalla, numerados en apenas unos miles en filas polvorientas. Se improvisaron trincheras con cañas del río y barricadas de madera al anochecer. Para los egipcios, las batallas no eran meros enfrentamientos humanos, eran eventos en los que los dioses mismos hablaban. La religión impregnaba su sociedad como el Nilo da vida a la tierra. Entre todos los seres vivientes, ciertos animales tenían un aura divina. El más venerado era el gato. Los gatos domésticos patrullaban templos y hogares, manteniendo las cámaras sagradas limpias de roedores y serpientes. Un gato que vivía junto a un noble era considerado parte de la familia. Cuando un gato moría, sus dueños se afeitaban las cejas en señal de duelo, y el cuerpo del animal era embalsamado con el mismo cuidado que el de un humano. En el templo de Bastet, diosa con cabeza de gata, miles de felinos eran criados y adorados. Se les ofrecían perfumes, unciones y ofrendas.
Bastet, protectora del hogar, la maternidad y la alegría, era celebrada especialmente durante festivales de música y baile en Bubastis, una ciudad en el delta. Pero no solo los gatos gozaban de veneración. Había ordenanzas sagradas que prohibían matar o herir animales asociados a las divinidades. El toro Apis, consagrado al dios Ptah en Memphis y figura de Osiris, era tratado como un mensajero viviente de la tierra. Hasta existía un santuario para él. Cualquier muerte de un toro Apis generaba rituales de purificación masiva. El halcón Horus velaba sobre el cielo, el ibis Tot sobre la sabiduría y la escritura, el camaleón servía a Ra, el sol naciente. Incluso los cocodrilos del Nilo, encarnación del dios Sobek, eran adorados en algunos templos de Fayum. Las creencias sostenían que ofender a los animales protectores de los dioses equivalía a un sacrilegio imperdonable. Esta piedad era parte de la vida egipcia. Niñeras enseñaban a los jóvenes a respetar a los gatos, recordando las historias de las diosas leonas cuyos maullidos calmaban tormentas. Se contaba que hasta el faraón cuidaba del toro Apis, visitando su capilla con reverencia. El gran Abul Abbas, un astrónomo de la corte, observaba el vuelo de los pájaros con temor a herir a Horus con una flecha perdida. En suma, en la psique egipcia, el vínculo con la naturaleza era sagrado. La guerra debía evitar el derramamiento de sangre de ciertos animales, pues se creía que su espíritu podría castigar a los culpables. Este mundo de creencias llegó a oídos de los persas. Hay relatos de testigos que decían que el Consejo de Guerra persa, al planear la invasión, discutía abiertamente la devoción egipcia por estos seres. Cambises, que se sabía pragmático y quizás algo impaciente con rituales ajenos, observó en ello una oportunidad única. ¿Acaso no podría la fe del enemigo volverse una debilidad? Sus generales, sedientos de victoria rápida, sugirieron usar los propios dioses animales de Egipto como escudos estratégicos. Los pocos supervivientes de Pelusio alcanzaron Memphis con el corazón apesadumbrado. Allí el panorama era tenso. Los sacerdotes se prepararon para lo peor, enterrando a los muertos de último momento y realizando rituales urgentes. Psamético III, herido en su orgullo, reunió con solemnidad a su consejo. Nuestros dioses demostraron hoy su ira. Los dioses que amamos han permitido que estos extranjeros nos derroten, dijo con voz quebrada. Algunos en la sala lloraban, otros miraban a las estatuas de Khnum y Ptah sin comprender la traición de los oráculos. Al darse cuenta de que cambió el signo de la guerra, Psamético trató de alentar al pueblo. Ordenó reforzar las murallas de Memphis y distribuir alimentos en los graneros. Sin embargo, Cambises no quiso esperar. Hizo preparativos también para asedio. El ejército persa, revitalizado tras la victoria en Pelusio, se dirigió hacia Memphis, que era la mayor fortaleza del Bajo Egipto. Antes de iniciar el asalto, Cambises ofreció una rendición honorífica, pretendiendo parecer magnánimo. Envió un mensajero en una nave, con banderas blancas, solicitando la entrega pacífica de la ciudad para evitar más sangre. Los habitantes de Memphis escucharon la proposición con desprecio. Algunos escribas decidieron un acto terrible. Interceptaron al mensajero en el puerto y, enfurecidos por la destrucción de Pelusio, lo torturaron. Le cortaron la ropa y terminaron por matarlo, deshonrando su cuerpo ante todos, como advertencia al invasor de que su mensaje no merecía ni ser escuchado. Al saberse la noticia, Cambises rugió de cólera. Aquello era un insulto supremo. La diplomacia egipcia pisoteaba las normas de la guerra civilizada. Así comenzó el asalto final. Los persas se dispusieron a tomar Memphis. Durante días el sitio continuó. Las catapultas persas lanzaban proyectiles incendiarios sobre los muros, creando incendios por aquí y por allá en la ciudad, mientras los atacantes levantaban escalas y rompían puertas. Los egipcios sufrieron hambre y cansancio, pero el temor al botín y a la venganza los mantuvo firmes. Cuando un episodio sangriento cortó uno de los contrafuertes de la muralla, una brecha se abrió. Cambises ordenó a sus tropas abalanzarse sin tregua. Entonces ocurrió la escena terrible. Los persas ingresaron como una marea humana por la brecha.
Las espadas persas y los escudos se encontraron con la desesperación de los últimos defensores. Las ejecuciones fueron masivas. Se relata con horror que por cada aliado persa muerto en las filas enemigas, 10 egipcios perdieron la vida. De los mercenarios griegos que luchaban junto al faraón, pocos escaparon con vida. En una carnicería que duró horas, casi todos los hombres que empuñaban armas fueron aniquilados. La ciudad cayó por completo. Menfis, en esos días, fue saqueada. Los templos quedaron a merced de los invasores. Se cuentan escándalos. Guerreros persas extraían tesoros y profanaban cámaras sacerdotales. Cambises mismo, al subir al trono de Egipto, decretó castigos ejemplares. Al declinar del combate, ordenó la ejecución del propio psamético Trestero. Lo tuvieron prisionero en Menfis hasta que se abrió un juicio sumario. Algunas crónicas dicen que Psamético trató de escapar o conspirar en su encierro y al fallar se suicidó para evitar más vergüenza. De cualquier modo, con la muerte del faraón, aquel último vestigio, Saíta desapareció. Egipto no tendría más reyes natales. La victoria en Pelusio y Menfis integró Egipto a otro imperio. Cambises, victorioso, se proclamó faraón de la 27ª dinastía. Desde Menfis gobernó como sátrapa supremo, con respeto superficial a las tradiciones. Los canales seguían labrándose, las divinidades continuaron siendo honradas, al menos en apariencia, pues Cambises se hizo representar con la corona real en monumentos. Sin embargo, su tacto hacia la religión local fue dispar. Por un lado, llegó a demostrar señales de adaptación. Cambió su nombre real en jeroglíficos e incluso emitió decretos rebajando impuestos a los templos. Pero por otro, su alma extranjera lo llevó a actitudes de desprecio que horrorizaban a los sacerdotes. Un ejemplo famoso fue su trato al toro Apis. Según algunos relatos, Cambises, impaciente con los rituales egipcios, intentó determinar si un Apis que enfermaba era la reencarnación del dios Ptah. Se dice que en Menfis mandó sacrificarlo cuando apareció enfermo, lo cual ofendió profundamente a la población, que veía en el Apis un intermediario de la vida. Otros historiadores sostienen que esa leyenda fue exagerada con el tiempo. Lo cierto es que Cambises permitió que templos importantes fueran saqueados en su ausencia, lo cual consternó a los egipcios devotos. Sin embargo, Cambises no podía ni quería destruir del todo las antiguas costumbres. Ello habría provocado revueltas. Lo prudente era usar los símbolos egipcios a su favor. Por ello, en las primeras monedas acuñadas en Egipto con su rostro imperial, aparece a su lado la efigie del toro Apis. Era como una señal a los sacerdotes de que, pese al dominio extranjero, los cultos seguirían. En la administración, algunos egipcios siguieron sirviendo en puestos importantes, aunque a menudo supervisados por gobernadores persas. Se organizó Egipto como una satrapía del imperio aqueménida, un estado regido por un sátrapa que recogía tributos para el rey persa. En lo cotidiano, Egipto entró en un período de latencia. La agricultura continuó, los festivales siguieron en calendario, y las colosales pirámides seguían contemplando silenciosas el cielo. Pero la soberanía nacional había terminado. Los persas introdujeron sus costumbres militares y burocráticas, lo que alteró levemente la sociedad. El ejército persa utilizó Egipto como base para futuras campañas, y las mujeres reales aqueménidas tendieron lazos matrimoniales con princesas egipcias, ensanchando la mezcla de linajes. Pese a todo, la herencia egipcia perduró. Los dioses continuaron recibiendo ofrendas con la esperanza de evitar más invasiones. Pero, más que el día a día, lo que quedó impresa en la memoria fue la batalla de los gatos. Los sacerdotes y contadores de historias mantuvieron viva la anécdota de que Cambises ganó aquella guerra usando a los animales consagrados de Egipto como escudo. Para generaciones de egipcios venideros, aquella era una lección amarga. Su amor por los gatos y su respeto por Bastet les había llevado a la derrota. Muchos consideraban que los dioses se habían mostrado crueles con ellos ese día, permitiendo que su devoción se convirtiera en su mayor debilidad. Curiosamente, la historia persa vio en Cambises un rey visionario. Su uso del conocimiento cultural como arma
fue citado por estudiosos antiguos como el primer ejemplo de guerra psicológica. La imagen de gatos corriendo ante las lanzas se convirtió en un emblema del triunfo persa. Cuentan incluso que, para humillar más aún a Menfis tras la toma de la ciudad, Cambises ordenó arrojar gatos vivos entre la multitud capturada. Los egipcios refugiados en Menfis habrían gritado al ver salir felinos, pues pensaban que la diosa Bastet los desnudaba de protección. Aquella escena, real o exagerada, se volvió parte de la leyenda. Consecuencias políticas y culturales. Una tierra cambiante. La huella de la batalla se sintió en el ámbito político y cultural de Egipto por décadas. En lo inmediato, los persas mantuvieron orden con mano firme. Cada rebelión fue aplastada. Un par de años después, la chispa de la revuelta de la novedad fervorosa fracasó. Un libio proclamó faraón en Menfis y fue pronto vencido. Egipto aprendió dolorosamente que el poder aqueménida no perdonaba traiciones. No obstante, la relativa tolerancia de Cambises posibilitó que el culto a los dioses continuara en los templos. Los legos seguían adorando a Bastet y a Horus en sus ceremonias a pesar del cambio de soberanía. En el ámbito simbólico se produjo un cruce de tradiciones. Las coronas y cetros egipcios incorporaron ocasionalmente ornamentos persas, mientras que los persas adoptaron a Isis en su propio panteón de dioses de las potencias conquistadas. Las tumbas persas ricas en oro llevaban los mismos amuletos de protección egipcios que los faraones. Sin embargo, aquellos que vieron caer a su rey joven bajo la lucha jamás olvidaron la afrenta. Con el paso de los años, la sombra de Pelusio se agrandó en la retórica nacional. Cuando Egipto recuperó brevemente su independencia casi un siglo después, durante la revuelta de Amir y Taco, la primera guerra médica también formó parte del relato nacional. Sin embargo, en las memorias de los egipcios siempre brotaba la imagen de Bastet decepcionada aquel día. La batalla de Pelusio pasó a ser ejemplo en las academias de guerra de cómo un enemigo podía explotar las propias creencias en tu contra. Poetas y escribas comparaban la caída de Egipto ante Cambises con una metáfora. Comparaban a los egipcios con ratones asustados huyendo a la primera señal de peligro, a la vez que los persas se presentaban como guerreros astutos que atacaban con leones encubiertos de ternura. Con el tiempo, los clérigos transmitieron esos relatos a las nuevas generaciones. A veces se advertía a los jóvenes oficiales: «Recordad cómo cayó Pelusio por venerar más a los gatos que a vuestro soberano». Era una moraleja clara. El valor y la victoria venían de la unidad, no del temor al desenfado. Los templos de Bastet, aunque nunca abandonados, se veían en ocasiones decorados con banderas persas después de la conquista, recordatorio de que la veneración debía coexistir con la realidad política. Pasaron los siglos y la historia devoró imperios. Egipto viviría una breve renovación con faraones nativos tras expulsar a los persas, luego volvería a caer en otras manos, hasta llegar al dominio romano. Pero en cada rincón del Nilo, en cada templo antiguo, quedaron las huellas de la batalla más extraña jamás librada.